Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy os vengo a proponer el bolso que yo llamo más fácil del mundo. Y es que yo creo que entre media hora y 40 minutos es lo que vais a tardar en tener el vuestro hecho. Como veis, tiene un diseño muy diferente a los que habitualmente vemos y está basado en unas técnicas japonesas que se realizan a partir de pañuelos. Lo mejor de este trabajo es que el bolso además es reversible y si en un momento dado nos cansamos lo podemos desmontar y vamos a tener un pañuelo o pañoleta precioso para llevar al cuello. Si queréis que os enseñe, quedaros conmigo hasta el final del vídeo. Para el tutorial de hoy vamos a emplear los siguientes materiales. En primer lugar, dos telas que combinen entre sí. Tened en cuenta que como el bolso va a ser reversible, ambas deben tener un estampado que os guste para que las podamos lucir indistintamente. También vamos a utilizar una cinta de este tipo, una correa para el asa y dos hebillas que tengan un tamaño suficiente para que la correa entre sin dificultad. Si lo tenéis todo preparado, vamos a comenzar. Para hacer el bolso preparamos dos piezas que tengan un tamaño de 1 metro por 1 metro. Son dos cuadrados de las dos telas que hayáis elegido. Esta medida es aproximada. Si tenéis 95 centímetros o 1 metro y 5 centímetros, la diferencia va a ser mínima. También podéis variar este tamaño y hacerlo con cuadrados de 80 para que tengáis un bolso más pequeño o con cuadrados de 1 metro 20 para que el tamaño del bolso sea superior. Vamos a colocar estos cuadrados derecho con derecho, alineando perfectamente los bordes. Quizás la parte más complicada del proyecto sea esta, el encarar las dos piezas. No en sí porque sea difícil, sino porque como son piezas de un tamaño bastante grande, 1 metro por 1 metro, el manejarlas puede resultar un poquito complicado. ¿Qué hemos hecho? Poner derecho con derecho, el revés hacia afuera y he sujeto todo el contorno con alfileres. Ahora vamos a dar un pespunte todo alrededor, con la excepción de un espacio en la mitad de uno de los lados, pues dejaremos unos 10-12 centímetros sin coser y lo podemos dar bien con un margen de 1 centímetro o de 1/4 de pulgada, el que estéis utilizando habitualmente. No va a haber diferencias en cómo va a quedar el trabajo una vez terminado. Voy a dar este pespunte y continuamos. Ya dado el pespunte todo alrededor y ahora antes de voltear vamos siempre a ajustar un poquito las esquinas. Recortamos para que así al voltear no queden abultadas. Hay que tener siempre cuidado de no tocar la costura que acabamos de dar. Y por la apertura que hemos dejado vamos a voltear el trabajo sacando la parte del derecho de las telas hacia afuera. Y antes de cerrar la apertura que hemos dejado, vamos a planchar la pieza para que nos queden bien asentadas las costuras. Mirad, ya he planchado los bordes de la tela y veis que asentadas quedan las costuras. Ahora solo nos quedaría cerrar la apertura que hemos dejado para voltear el trabajo. Podéis dar un pespunte muy pegadito al borde todo alrededor y así aprovecháis y cerráis la apertura, o bien cerrarla a puntada escondida. Aunque hemos visto muchas veces en el canal cómo se hace la puntada escondida, hoy vamos a repasarlo. Veis que tenemos el hilo que sale hacia mí por la tela más clarita, justo a la misma altura lo introducimos en la tela oscura y desplazamos la aguja por el interior de la tela sin perforar la tela más oscura. Avanzamos y justo donde estamos saliendo con la aguja, a la vez salimos por la tela clarita y avanzamos. De esta manera vamos a dar puntadas que prácticamente no se van a apreciar. Os lo vuelvo a explicar. Tenemos el hilo que sale hacia nosotros, justo a la misma altura introducimos la aguja, la desplazamos por el interior de la tela oscura, cruzamos y salimos por la tela clarita muy pegados al borde. Voy a terminar de coser y continuamos. Y así nos queda terminada esta pieza que, como veis en el fondo, es un pañuelo de 1 metro por 1 metro. Lo podemos utilizar con esta finalidad perfectamente. Ahora esta pieza la vamos a dejar aparte y vamos a preparar el asa. Para hacer el asa vamos a tomar una cinta, una correa de 40 centímetros de largo y dos hebillas.
Lo primero es fijarnos en la posición correcta de la hebilla. Si os fijáis, el rectángulo tiene aquí un corte y en la hebilla central hay un lado como este que está completamente liso el metal y en este otro lado es donde estas dos patitas voltean. Entonces el lado correcto, el que va en el exterior, sería este y la cinta la tenemos que colocar tapando el corte. La metemos por aquí, vamos a voltear, doblamos la cinta sobre sí misma como 1,5 centímetros aproximadamente y luego volteamos sujetándola a la hebilla. Con unas pinzas vamos a sujetar y vamos a dar 2 pespuntes. El primero justo en el doblez y el otro un poquito más en el interior, lo más pegado que podamos a la hebilla metálica. Ya tengo la correa lista y ahora vamos a tomar la pieza de tela que hemos preparado antes, el pañuelo, y vamos a hacer magia, vamos a transformarlo en un original bolso. A continuación vamos a doblar el pañuelo a la mitad, dejando ahora en el interior el lado que luego queremos que esté en el exterior. Si lo quisiéramos al revés, que nos apeteciera que fuera un bolso en tono claro, tendríamos que doblarlo justo de la manera contraria. Entonces nos quedan, como veis, 2 picos. En la imagen creo que veis solo uno, pero nos quedaría, como es un triángulo, otro en el otro extremo exactamente igual. Lo que tenemos que hacer es poner una marca que tengo aquí justo a la mitad del lado. Como mide 1 metro, pues sería aproximadamente a 50 centímetros. Y ahora tomamos la tela, la vamos apretando de esta manera. ¿Para qué? Bueno, para poder hacer un gran nudo justo hasta la altura del alfiler que hemos puesto. Cuando tengamos el nudo, apretamos. ¿Veis que el alfiler queda justo aquí? Y ahora vamos a hacer lo mismo en el otro extremo. Hacemos lo mismo, vamos desde el pico hasta la marca del alfiler, estirando la tela, y ahora ya anudamos justo hasta el alfiler que hemos puesto, que está a 50 centímetros, es decir, a la mitad del lado, y tiramos. De momento os tiene que quedar una pieza con este aspecto. Ahora vamos a voltearla, dejando los nudos en el interior y la parte de flores fuera. Y ahora tomamos el asa y nos vamos a los 2 picos que nos han quedado sin anudar. Vamos a tomar el asa, vemos cuál es el lado exterior, que sería este, y vamos a pasar el piquito, uno de los dos, lo vamos a colocar de manera que la tela del interior quede hacia afuera para que adorne también un poquito, y pasamos de esta manera por la trabilla. Por eso es importante que las 2 telas que utilicemos hagan juego, porque una se va a ver siempre un poquito independientemente del lado que estemos poniendo en el exterior. Voy a hacer esto mismo en el otro pico. Y así queda terminado el bolso. Como veis, tiene un diseño súper original, muy diferente a los que habitualmente podemos ver. Además, es una labor muy sencilla, la podemos tener lista en un momento, con lo cual es un aliciente más para hacerlo. Trabajo perfecto para principiantes y para mí lo mejor de todo, que no solo estamos confeccionando un bolso, en realidad estamos confeccionando 2 bolsos, puesto que es reversible. Si hacemos los nudos de la otra manera, en el otro orden, va a quedar la parte clarita por fuera, y además, si decidimos desmontarlo, vamos a tener un precioso pañuelo para el cuello. Espero que os haya gustado mucho el tutorial y nos vemos en el próximo vídeo.